Amados en la imagen de tu Hijo, Señor. Ponemos en tus manos esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos sabemos acerca de las parábolas. Hemos escuchado esa palabra muchas veces, las parábolas. En el Nuevo Testamento encontramos más de 50 parábolas dichas por Jesús. Las parábolas. Mediante las parábolas, que son en última, son ilustraciones, es como son herramientas de las que se vale uno para que la persona con la que esté uno hablando comprenda mejor el sentido de lo que uno quiere decir. Es que eso que le estoy diciendo es como esto, mire, imagínense que esta persona está saliendo de la casa y tal la cosa, entonces eso es una parábola para que uno comprenda mejor lo que yo quiero explicar. Eso sea una ilustración. Y eso lo usó mucho Jesús. Vamos a ver, pues hay más de 50 parábolas en el Nuevo Testamento. Por medio de ellas Jesús explicaba el verdadero significado de la ley. Explicaba el verdadero significado de la voluntad de Dios, muchas veces. Por medio de las parábolas, Jesús hablaba del significado de la salvación. ¿Qué es la salvación? Y se refería a ello hablando del reino de Dios. El reino de Dios es como esto. El reino de Dios es esto. El reino de Dios es como una viuda que tal cosa. El reino de Dios es como alguien que encontró un tesoro. Las parábolas también hablan del papel del hombre en este mundo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y para explicar eso, Jesús usaba parábolas. También hablaba de la forma como la palabra de Dios actúa en cada uno de nosotros. Para que entendiera mejor la gente cómo es que actúa la palabra de Dios, él utilizaba una parábola. Por medio de las parábolas también Jesús revelaba a Dios y hablaba de su poder. Revelaba el poder de Dios y también de la derrota de Satanás. ¿Sí? Por medio de las parábolas también Jesús mostraba cómo es la ira de Dios. Y también de una gran cantidad de aspectos que muestran en últimas el pecado del hombre y el amor de Dios. Todo eso lo hacía Dios por medio de parábolas. Ahora, en el Antiguo Testamento también se usaron en varias oportunidades las parábolas. Si ustedes se acuerdan, una de las parábolas que más se acuerda uno, es la parábola de Natán cuando fue donde David a decirle respecto de su pecado. ¿Recuerdan? Cuando Natán le dijo: rey, vengo a poner ante usted este caso, a ver qué es lo que vamos a hacer. Resulta que hay un señor rico que tiene una cantidad de ovejas, tiene una cantidad de ovejitas, muchas y de muy buena calidad, y las tiene allí. Pero hay un pobre hombre que solo tiene una ovejita y vive con esa ovejita y es lo único que tiene, es su único haber, y la cuida y la ama y toda la cosa. Pero resulta que este que tiene cantidad de ovejas que va y le quita la ovejita a este señor. Y le sigue diciendo la parábola a Natán a David. ¿Qué vamos a hacer con este señor?, decía Natán. En mi reino eso no va a suceder, contesta David. No voy a permitir que alguien se porte de esa manera. ¿Cómo es que va a ser semejante acto? Y Natán le dice: pues esa persona eres tú.
Si Natán le hubiera dicho de otra manera, de otras cosas, oiga, rey David, eso que usted hizo no está mal y toda la cosa, de pronto no hubiera impactado tanto a David como lo hizo esta parábola. Entonces esos son los efectos de las parábolas. Y así como esa, hay otras parábolas en el Antiguo Testamento. Jesús también usó las parábolas para enseñar a los discípulos, para enseñarles. Y las usaba también para confundir a los que él quería confundir, a los fariseos. Incluso eso se ve en Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas a todas las personas? Él respondiendo les dijo, Jesús: porque a vosotros, a sus discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, en el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entre paréntesis, cuando se escucha todo esto, y cuando dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues uno dice, pues si tiene oídos para oír, pues él va a oír, y listo. ¿Por qué dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga? Si uno tiene oídos, pues oye. ¿Sí? Habrá algunos que no, como yo a veces que no escucho muy bien, pero en general, pues el que tiene oídos escucha. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga? Lo que se quiere explicar ahí, en otras partes donde se usa la misma expresión, el que tenga oídos para oír, que entienda, que comprenda el significado de lo que yo estoy diciendo. Por eso cuando se dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, lo que se quiere decir eso, la fe viene por el oír, por escuchar, que entre de alguna manera el evangelio a uno. ¿Sí? La fe viene por el oír. Y el entender viene por la palabra de Dios. El entender el significado del evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, hay que entender eso, porque si no se entiende, pues la fe no viene. La fe viene por el oír, pero el oír viene por entender la palabra de Dios. No es solo ahí, que ponga ahí el radio para estar escuchando el evangelio todo el tiempo. No es eso, es ponerle atención, escudriñar la palabra, comprender cuál es el verdadero significado. En Mateo 13, capítulo 34, ahí mismo, dice, al respecto de lo de las parábolas, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Voy a usar parábolas para explicar misterios y verdaderos significados de lo que Dios quiere revelar. En Lucas 8:10 también dijo, a vosotros, les dice Jesús a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así era el trato que Jesús le daba a unos y a otros, y usaba las parábolas. En general, pues las ilustraciones se usan para aclarar o para simplificar y para facilitar el entendimiento de algún principio que queremos explicar, lo decíamos anteriormente. Jesús les da a las parábolas una utilización especial, pues a veces no son para facilitar el entendimiento, sino para confundir. Lo acabamos de leer. Eso hacía Jesús. Es para que los fariseos no entiendan, se confundan más de lo que están. Todos sabemos que Jesús fue un gran maestro, un maestro excepcional. Nadie enseñaba como él. Incluso los mismos contradictores, los mismos fariseos reconocían en Jesús a alguien especial, un maestro, cuando decían, es que no habíamos visto aquí nadie que hablara con tanta autoridad. Nadie enseña como él.
los mismos contradictores, los mismos judíos. Incluso los fariseos usaban también parábolas durante el tiempo de Jesús. Ellos usaban parábolas, pero esas parábolas las usaban no para explicar todas estas verdades que Jesús explicaba por medio de las parábolas, sino para explicar aspectos de la ley mosaica y aspectos de las otras leyes que ellos se inventaron para agobiar a los judíos. Ellos usaban parábolas para eso en esa época. Y si ustedes se acuerdan, uno de los temas preferidos de Jesús cuando usaba parábolas es lo del reino de Dios. O sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que empiezan algunas parábolas. El reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es semejante a aquello. Pero también Jesús usaba las parábolas para referirse al infierno, para ilustrar cómo es, para que uno entienda mejor qué es eso del infierno. Fácilmente se hubiera podido, si alguien le pregunta a Jesús, mire, el infierno es un lugar muy oscuro y hay mucho calor, son llamas y cosas, así con ciertas palabras. Pero Jesús prefiere usar parábolas para explicar cómo es eso del infierno. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con la parábola de el rico y Lázaro. ¿Sí? Esa parábola, aparte de hablar del infierno, nos da claridad sobre cuál es el verdadero destino tuyo y de los no creyentes. ¿Cuál es el verdadero destino? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros morimos? ¿A dónde es que vamos? ¿Cómo es? ¿A dónde nos conduce todo ese esfuerzo de cada uno de nosotros por adquirir títulos y por adquirir bienes materiales? ¿En dónde va a terminar todo ese esfuerzo nuestro en la vida? Todo lo que hicimos, nuestro trabajo arduo, nuestra preocupación por esto, el sentido que le damos a la vida y todo. ¿A dónde va a parar todo eso? En últimas va a terminar allá, en lo que vamos a ver en la parábola del rico y Lázaro. Ahora, no es que sea malo tener títulos o ser educado o tener bienes materiales, no es de que si tienes bienes materiales te vas a ir para el infierno, no, todo lo contrario, no. Y hay que trabajar, sí, y hay que estudiar también, lógico, pero la palabra de Dios nos dice que todo eso lo debemos hacer para la gloria de Dios y para cumplir su voluntad. Si tú eres bueno para producir dinero, produce mucho dinero, porque más dinero vas a tener para ayudar a los demás. Pero si te facilita producirlo, prodúcelo. No es de que por producir dinero te vas a ir para el infierno, no. Hablaba con alguien esta semana que me hablaba algo de que solo los poderosos y los poderosos, yo el amor al dinero y el amor al dinero. Yo le dije, pero ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes quién es el que más ama al dinero y está dependiente del dinero? Y si no es por el dinero, y es que si tuviera dinero, con eso solucionaría todo, y van detrás del dinero porque eso es la única solución, los pobres. Los pobres son los que más tienen el dinero como su ídolo, como su esperanza, como la realización de todo. Al fin y al cabo, los que ya tienen dinero, el dinero ya ni les importa, porque pues por más de que pierdan no van a quedar en la calle ni nada. Ellos ya esa necesidad de dinero, eso ya la cumplieron, ya la tienen para el resto de la vida. Ellos ya no se preocupan tanto por eso. Producen más, sí, porque son buenos para eso. Pero los que lo tienen, bueno, y algunos de ellos, lógico, lo tienen como ídolo y para satisfacer su orgullo y sus gustos y demás, lógico. Pero los que más están pendientes del dinero, los que más lo tienen como ídolo, vuelvo y digo, son los pobres. Pues no por ser
no por tener éxito financiero, es que ya es un candidato al infierno. No, en la Biblia hay varios ejemplos de personas adineradas que eran hombres de Dios. Abraham, David, Salomón, del Nuevo Testamento, Cornelio y otros, a José de Arimatea, gente de dinero, fieles a Dios. Entonces no es el hecho de que por tener dinero entonces te vas para el infierno, y no es el hecho de que por ser pobre te vas para el cielo. Tampoco es así. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Para dónde agarra uno? ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos piensan que hay esperanza de salvación para los no creyentes después de la muerte. Muchos piensan eso. Muchos piensan, todo el mundo al morir, tarde que temprano va a llegar allá al cielo. No, eso no es así. No es lo que dice la palabra de Dios. Ellos piensan que hay una segunda oportunidad allá y que va a haber formas de apelar a esa decisión que lo mandó a uno allá al infierno. Hay un tribunal de apelaciones, hay con oraciones de mis amigos y familiares aquí en la tierra. Yo creo que supero esa apelación y me van a dar la salvación en últimas. Eso es mentira, eso no es bíblico, y si no es bíblico es mentira. Vamos a leer la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, el rico: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dependiendo de cómo mires ese cuadro, pues se convierte en un cuadro terrible, porque habla de la forma como es el infierno, del cual poco se habla. Pero aquí uno puede vislumbrar algo muy importante respecto del infierno, o sea, y de lo que le pasa a los que no son creyentes. Entonces miremos, el rico ostentaba con su vida,
Su vestimenta pues era de la mejor. El púrpura era una cuestión de difícil consecución y era muy costoso. Y así de eso eran sus vestidos. Y su ropa interior de lino fino. Eso era supremamente costoso. Así él podía mostrar su opulencia y su poder económico. Sí, eso era el rico. Él hacía grandes banquetes diariamente y orgías a los que nadie podía asistir, o a las que no podía asistir Lázaro. Más bien, no podía asistir Lázaro porque Lázaro era un mendigo que lo llevaban ahí, lo dejaban ahí en la puerta de la casa del rico, ahí acostado porque ni se podía mover de la cantidad de llagas que tiene su cuerpo, llagas que le dolían y botaban su agüita o lo que sea. Ese era el mendigo ahí, mal vestido y demás, ahí rogando al menos por las migajas de los grandes banquetes del rico allá adentro. Y el rico allá adentro no le daba ni las migajas. El rico gozando de su opulencia, el pobre sufriendo hambre y dolor por esas llagas tan terribles. En esa época, los perros no eran considerados así como hoy, como las mascoticas que todo el mundo tiene y los cuidan más que a cualquier otro bebé o lo que sea. Eran detestables los perros en esa época para los judíos, eran detestables. Pero este animal, se tenía como los perros carroñeros y cosas así, eso lo tenían en un muy mal concepto los judíos a los perros. Pero este animal odiado, este animal que no es nada, tuvo mucha más misericordia del pobre y le lamía las llagas, porque instintivamente los perros saben que al lamerse alguna herida, pues eso les produce cierto bienestar. Ellos hacen así. Cualquiera que ha tenido una mascota lo sabe. Se lamen y eso alivia un poco su dolor, herida o llaga o lo que sea. Y eso hacían los perros con las llagas de Lázaro y tuvieron misericordia y hasta le lamían las llagas para darle algún bienestar a Lázaro por su instinto. En cambio, el instinto del hombre rico pues era dejarlo olvidado allá sin darle nada. Lázaro, el mendigo, murió. Murió solo. Pero en ese momento los mismos ángeles de Dios, las huestes celestiales vinieron y lo acompañaron y lo alzaron, lo llevaron en sus brazos, se lo llevaron al cielo y se lo entregaron a Abraham y Abraham lo tuvo en su seno cuidándolo. Eso pasó con ese mendigo que por la forma como lo expone Jesús, pues era un hombre que amaba a Dios y le obedecía y digámoslo así, era un creyente, aunque no lo dice claramente, pero se deduce eso, era un creyente. Y así lo agarraron las huestes celestiales con esa compasión, ese amor y ese cariño, esa ternura, y se lo llevaron allá y Abraham lo recibe y lo pone en su seno, en el seno de Abraham, ahí lo lleva. Es lo que pasó con Lázaro. ¿Se pueden imaginar ese cuadro? ¡Claro que sí! Muy diferente a decir, sí, no, y Lázaro murió y entonces se fue para el cielo. No, ver esos detalles muestran la ternura de Jesús. El hombre rico también murió y fue sepultado. Al decir aquí que fue sepultado, quiere decir que, pues, como es lógico, fue sepultado con gran pompa porque era uno de los hombres más ricos y con grandes comidas y cosas. Debió haber sido así la sepultura de este señor. Pero no fue llevado por las huestes de ángeles, ni mucho menos llevado al seno de Abraham, sino que fue enviado para ser atormentado en el infierno. Allá lo mandaron, allá lo llevaron, allá fue a parar
el rico. El rico fue a parar allí. Estando allí, pudo levantar los ojos al cielo y vio a Lázaro, a ese mendigo que él odiaba, que le detestaba. Lo vio allá y lo vio en los brazos de Abraham. Y cómo lo atendían y cómo lo querían. ¿Cuál sería la impresión de ese hombre rico al ver? Pero ¿cómo así? ¿Cómo que él está ya yo aquí en esto? El hombre rico clamó, y no a Dios, lo que quiere decir que no se arrepentía, no decía, uy, sí, Dios, me arrepiento de todo lo que hice, entonces, pero llévame para allá. No. Ni siquiera en esas condiciones el rico se arrepintió. Porque le habló no a Dios, sino a Abraham. Y le pidió que hiciera algo para mejorar su condición. Le pidió a Abraham que hiciera algo para beneficio de él. Padre Abraham, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Envía a ese mendigo, quien es solo un siervo, y él debe obedecer. Tú le puedes ordenar y él tiene que obedecer porque es un mendigo, es un siervo. Dile, por favor. Ordénale. Tú tienes autoridad para ordenarle. Padre Abraham, envíame a ese siervo Lázaro, a ese mendigo que me imagino todavía está lleno de llagas. Eso ya me imagino yo. Todavía está lleno de llagas, o así se lo imaginaba también el rico. Envíame a ese mendigo que está lleno de llagas, envíamelo y que se moje la punta de su dedo con agua, que se lo moje un poquito y venga y yo pueda tocar con mi lengua ese poquito de agua, porque esto aquí es muy terrible. Esa forma como Jesús muestra eso, pues es que es muy claro, es muy... No da punto, no le queda a uno duda del tamaño de lo que es el sufrimiento estando allá en el infierno. Solo quiero la punta de su dedo. No me importa que esté lleno de llagas. Que lo humedezca para yo poner mi lengua en ese dedo. Esto aquí es insoportable. Alguien decía que al imaginarse todo eso, decía que alguien allá debe estar diciendo cuánto yo no daría para al menos dar todo lo que yo tengo para que al menos una onza de sufrimiento se me disminuya en ese momento de estar en el infierno. El hombre que ostentaba su esplendor está mendigando una gota de agua en su lengua. El poderoso. Y Abraham le respondió, hijo, porque al fin de cuentas, hijo de Abraham porque es judío, ¿sí? Y Abraham es el padre de todos los judíos. Así lo estableció Dios. Hijo, recuerda que tuviste bienes, así como este mendigo. Tú tuviste bienes. Y también, ¿cómo es que dice aquí exactamente? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Allá recibiste tus bienes. Y Lázaro también males. O sea que Lázaro también recibió bienes, pero también recibió males. ¿Sí? Y Lázaro también males. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Ahora se cambiaron los papeles. Hombre, es demasiado tarde, no puedo hacer nada. Has debido, al ver el sufrimiento de este hombre allá en la tierra, cuando lo veías todos los días allá en tu puerta, has debido ayudarle, pero no lo hiciste. Tu corazón estaba endurecido por tu orgullo y tu pecado. Tú estabas ciego y no veías las necesidades de los demás. Tú no veías ni siquiera las necesidades espirituales tuyas. Tú eras orgulloso, autosuficiente, engreído,
petulante, todo lo que sea, y esa era tu vida. Ojos para los demás, cuidado para los demás, no, ni siquiera pasaba por tu mente. Tú has debido ayudarle a esta persona ya. Pero ahora los papeles se trastocaron. Ahora los papeles se cambiaron. Ahora, para aclarar más las cosas, Jesús dice que además es imposible que alguien de acá vaya para allá, porque en la mitad hay una gran cima, y este cima es con S, no es con C. Este cima con C es una gran montaña, la cima de la montaña, pero este cima, que es con S, es una gran profundidad. Y la distancia y esa gran profundidad impiden que es imposible poner algún puente para que alguien de aquí vaya hasta allá. Eso no, es imposible, completamente imposible. No pidas cosas imposibles. Donde estás, dice Abraham, donde estás es para siempre. Y ya nadie puede ayudarte. Ya no hay posibilidad. Ya no. Olvídate. Entiende que en ese lado no es posible pedir una libertad o una libertad condicional o alguna cosa así. No, ya estás sentenciado, ya es imposible, ya de allá nadie te saca. La sentencia que se te ha dado es para siempre. No hay esperanza de una libertad futura. Lo que hablábamos, no es que haya un purgatorio y que por las oraciones de tus familiares tú vas a dejar de sufrir allá. No, eso no es así. Eso es para siempre. No hay esperanza para una apelación de tu caso. No hay segunda oportunidad. ¿Cómo así Dios no da una segunda oportunidad? No, Dios no da una segunda oportunidad. Dios da miles de oportunidades y tú tuviste miles de oportunidades y todas las desechaste. Todas las desechaste. No es que Dios no dé oportunidad. Tú desechaste todas. Nunca tuviste arrepentimiento verdadero y tus pecados reflejaron la falta de compasión y la falta de entendimiento y la negación de Dios y la negación de todo eso eras tú. Ya no hay nada que hacer. Punto. Ya se acabó. En ti solo se notaba tu egocentrismo. A pesar de que sabías que había un Dios y que era un Dios justo, pero le diste la espalda y no le obedeciste. Abraham dice, lo siento, no puedo enviarte al mendigo. Ahora el rico se vuelve mendigo y le dice a Abraham, te ruego, al rico, antes que ordenaba y decía, ahora te ruego, pues, padre, que le envíes al mendigo a la casa de mi padre, ya que no lo puedes enviar acá, envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también aquí a sufrir este tormento. Ese es el infierno, un lugar de tormento. ¿Quieres que envíe a Lázaro en un viaje misionero a tu casa? De nada serviría, porque tu familia tiene ya todo lo que necesitan. Tienen la palabra de Dios, tienen el Antiguo Testamento, tienen a los profetas, dice, tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos, ahí tienen todo, no necesitan más nada. Pero tú rechazaste saber de ellos. O de pronto sabías de ellos y rechazaste todo lo que ellos decían. Ellos ya tienen, ya no hay nada que hacer. Ellos tienen ahí la ley en sus manos. Dice, no, eso no sirve. Ellos tienen la palabra de Dios. No, eso no sirve, contesta el rico, porque a mi familia no le interesa la palabra de Dios. En última le está diciendo eso. No, eso no le sirve, eso no.
Con ellos no funciona así. Ellos no les gusta leer. No, ellos no saben saber de Dios, nada de eso. No, por favor, no hagas así, porque eso no soluciona nada. Nunca fue algo prioritario en nuestras vidas leer la palabra de Dios. No, en nuestra familia no se usaba eso de leer la palabra ni nada de eso. No quisimos conocer a Dios ni mucho menos obedecerle. Pero si ven, mis hermanos, a alguien que regresa de los muertos y les cuenta cómo son las cosas aquí, ellos vendrán a arrepentirse. Comprendió que se necesitaba arrepentimiento. Lo comprendió al fin. Y que sólo así sus hermanos podrían salvarse de ese tormento. Abraham le contestó: si no escucharon a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regresa de los muertos. No. Y la prueba de eso, pues la da Lázaro. Cuando Lázaro del Nuevo Testamento, el hermano de María y Marta, lo demuestra. Lázaro resucitó, vino de los muertos. ¿Y qué pasó? ¿Los fariseos ahí sí creyeron? No, todo lo contrario. Trataban era de matarlo a él porque era una prueba del poder de Jesús, de Cristo Jesús. Todo lo contrario, generaron fue más odio. Entonces no, eso no les va a servir. Esa es la descripción que hace Jesús. Ese es el mensaje que Jesús le da a los discípulos y a los fariseos, a los que le están escuchando. Mire, fariseos, la cuestión no es tener bienes, eso no sirve para nada. Ustedes creen que por tener bienes están siendo bendecidos, están completamente equivocados. La cuestión es otra, la cuestión es su fe en Cristo Jesús, su fe en Dios, su fe en la palabra de Dios. Eso es lo que vale, eso no es más nada. Están completamente equivocados. Porque esa era la idea de los judíos, de que el que tenía muchos bienes era el bendecido, y al mendigo que estaba así es porque algo malo hizo. Ellos no, porque eran perfectos y tenían bienes. Siendo que aquí Jesús demuestra que es al contrario. Y entonces viene la pregunta de siempre. Ustedes o alguien que escuche esto, ¿y tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué respecto de esta situación de el rico y Lázaro? ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Buscas la palabra de Dios? ¿Tratas de entenderla? ¿Estás buscando qué quiere decir eso del Evangelio? ¿Estás preguntándole a alguien que te explique la palabra de Dios? ¿En qué consiste eso? ¿Tienes oídos para oír? ¿Has oído? Tienes oídos para oír, pero ¿has oído? Es decir, has escuchado, pero ¿has entendido? ¿Has comprendido el Evangelio? ¿Has entendido que solo por medio de venir en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús y recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador y entregarle todo el control de tu vida a Él y seguirlo, obedecerle en todo, tú eso lo has comprendido? ¿Has entendido que es el mensaje del Evangelio? ¿Has entendido que esa es la única forma para que estés allá en el seno de Abraham, así como estaba este mendigo? ¿Y has entendido que si no lo haces, vas a estar con el hombre rico, deseando una gotica, un dedo medio húmedo para tocar con tu lengua y poder suavizar un poquitico semejante tormento? ¿Has entendido eso? Si no lo has entendido, busca en la palabra de Dios y lee nuevamente esta parábola. Recapacites sobre su significado y entiende, trata de entender que al no creer en Cristo Jesús tienes asegurado el tormento eterno, donde querrás tener una segunda oportunidad y ya no la vas a tener porque ya han pasado muchas oportunidades y tú las has desperdiciado.
Más bien, debes dar gracias a Dios de que todavía te está dando oportunidad para volver tus ojos a Dios y buscar la palabra de Dios y entender el Evangelio y someterte a Cristo Jesús. Eso es lo que es hacer tú si no eres creyente. Y si eres creyente, ¿a qué te motiva esta parábola? Ah, sí, yo ya sabía, sí, es que el infierno es así, ya sabía, sí, pero como soy creyente, yo ya estoy hecho, no, gracias a Dios, lógicamente, gracias a su gracia, Él me dio la fe, sí, soy uno de los escogidos, sí, ya, yo ya estoy, ya cumplí con mi cometido. ¿No te mueve esta parábola a compasión por tus amigos, por tus seres queridos? ¿No te mueve a compasión para llevarles la palabra de Dios, hacerles entender todo esto? ¿No te produce algo así esta parábola? Yo creo que sí. Y es algo que debes recordar a cada momento, cada vez que te encuentres con un familiar o con un amigo que no sea creyente. Ruégale, preséntale con amor el Evangelio y preséntale en qué consiste el infierno, comentándole esta parábola. Vamos a orar. Padre, grande eres, oh Dios, grande es tu misericordia, Padre Santo. Te damos gracias por tu gracia, porque tú permitiste que nosotros fuéramos escogidos y llegara al conocimiento tuyo y a recibirte en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Te damos infinitas gracias, Padre del cielo, que nosotros ya hemos sido excluidos de estar en semejante tormento. Gracias por incluirnos en la lista de los que vamos a estar en tu presencia, Señor, disfrutando de tu amor. Padre, te oramos que obres en nosotros, nos sigas transformando para que seamos portadores de la verdad tuya, Señor, para que otras personas vuelvan sus ojos a ti y sean salvados de semejante tormento. Padre, úsanos para la expansión de tu reino. Pon palabras sabias en nuestras bocas, Señor, cuando nos encontremos con un familiar o un amigo que no sea creyente, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Úsanos, Padre del cielo, para que otros lleguen al conocimiento tuyo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.